Bien, en nuestra sesión número 3 vamos a tocar el tema planeamiento de compras, proveedores y cotizaciones, ¿sí? Ya en la sesión anterior hemos conversado ampliamente de nuestros socios estratégicos, de quienes tienen que ser nuestros aliados en constante, ¿sí? Tienen que ser nuestros socios estratégicos. El proveedor tiene que tratar de estar dentro de nuestro negocio para poder conocer cuáles son realmente nuestras necesidades. Ese proveedor es un buen proveedor, el que empieza a tomar nuestro negocio como suyo, es más, y que nosotros con el tiempo lo vamos haciendo incluso parte de nuestras operaciones, ¿sí? Pero siempre recordemos llevando todas nuestras actividades de una forma ética, porque el área de logística es un área muy susceptible, ¿sí? Y también un área muy auditable. Bien, entonces vamos a hablar de la planificación de compra. ¿Qué es planificar? ¿Sí? Primero, nosotros cuando hablamos de planificación, tenemos 5 preguntas que les he colocado aquí en presentación para que respondiendo estas preguntas nosotros podamos orientar hacia dónde vamos, ¿sí? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Quién lo debe hacer? ¿Cuándo debo hacerlo? ¿Y dónde debo hacerlo? ¿Sí? Todo lo que nosotros, las actividades que nosotros tenemos y estas sean bien planificadas, van a resultar bien, van a resultar de manera adecuada. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en la marcha, estamos trabajando y solo somos acción, reacción, me entra un pedido, lo compro, lo pido, toma, ya, y solo reacción, no estamos aplicando ninguna estrategia. En cambio, si nosotros arranca el mes de febrero, viene el mes de marzo, a mediados de febrero estoy pensando en qué voy a comprar para marzo, qué órdenes voy a girar, cuánto es que voy a gastar, ¿sí? Entonces, ¿qué pedidos voy a hacer? Mi área usuario, el cliente interno, ¿qué es lo que me va a solicitar? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a comprar? ¿Lo voy a comprar de manera local, de manera internacional? ¿Cómo voy a satisfacer esa demanda? Voy a pedir el total del requerimiento del cliente interno o posiblemente tenemos existencias en almacén que hacen que yo no pida su requerimiento completo. ¿Por qué? Porque tengo que pedir la resta menos lo que yo tengo en stock, ¿no? Porque usualmente el área usuaria, nuestro cliente interno, desconoce esos datos, ¿no? Desconoce si hay stock, si ese stock está correcto, está bien, no hay unidades obsoletas y demás. Esa información nosotros la manejamos perfectamente. Tiene que ser nuestro día a día, ¿sí? Sabemos también que el área de logística no solo es el área que realiza las compras, ¿sí? Logística abarca todo un mundo, las compras, el almacén, el inventario, el transporte, la distribución, toda esta cadena, ¿verdad? Que es parte importante de nuestra cadena de suministros. Entonces, cuando planificamos una compra, no solo pensar en qué proveedor me va a atender, tengo que pensar qué hay en mi almacén, en qué estado se encuentra, ¿sí? Tenemos que saber si me van a hacer otro pedido similar de otra área usuaria, posiblemente te manejo 2 plantas, ¿no? Entonces, ¿cuánto se tiene disponible? ¿Cuánto está comprometido? Tenemos que saber toda esa información para que nosotros podamos tomar una buena decisión y realizar una buena planificación de compra. ¿Sí? Ya sabemos, ya hemos conversado de que lo urgente realmente, ¿no? Y eso lo hemos escuchado mucho, estoy segura a lo largo de nuestra vida. Lo urgente sale caro. Siempre lo urgente sale caro, lo urgente sale mal, lo urgente no es amigo de la planificación, ¿sí? Entonces, ¿quién debe hacerlo? Si nosotros vamos a realizar una compra, lo va a realizar el departamento de compras, ¿sí? ¿Quién? Hay un responsable de esa compra directa, porque quien sea la persona que va a hacer esta operación tiene que estar comprometido no solo con emitir una orden de compra, porque muchas veces he visto en este mundo de la logística que tenemos un pedido, lanzamos una cotización y colocamos la orden de compra y pensamos que ahí terminó el trabajo. Y no estamos ni cerca al término del trabajo, ¿sí? Entonces, la persona que designamos, ¿quién va a ser la persona responsable para poder asumir una compra, poder asumir la responsabilidad de atender un requerimiento, sea para el cliente interno o para el cliente final? Esta persona tiene que ser muy responsable.
responsable de hacer seguimiento toda la operación, no solo hasta la llegada del producto a los almacenes, su registro, que las guías, facturas, todo esté alineado, ¿sí? Y que éstas sean pagadas, ¿sí? Recordemos que la transacción no termina hasta que un documento es abonado. Muchas veces sucede que la persona de compras, de aprovisionamiento, realiza la adquisición, pero se olvidó del abono del proveedor. Luego vuelve a llamar al proveedor para poder hacerle un requerimiento y resulta que el proveedor no la atiende porque tiene deudas, ¿no? Con ello no quiero decir que compras tenga que estar gestionando los pagos, pero sí tiene que hacer un especial seguimiento de cómo van las operaciones con su socio estratégico, ¿sí? Entonces, es de muchísima responsabilidad. Es un área de mucha responsabilidad. ¿Cuándo debo hacerlo? ¿Sí? Cuando nos hacen un requerimiento, nos dan una fecha de necesidad, ¿sí? Lo necesito de acá a 3 semanas, lo necesito para el 20 de febrero, lo necesito para la 1 de marzo. Existe una temporalidad, una fecha, ¿no es cierto? Nosotros debemos trabajar con esas fechas para poder hacer nuestra planificación, ¿sí? Para que también en las solicitudes de cotización que nosotros realicemos, el proveedor pueda colocarnos cuál es el lead time. ¿Qué es el lead time? El tiempo que el proveedor demora en atendernos un pedido, en que llegue a nuestros almacenes, ¿no es cierto? ¿Dónde debo hacerlo? ¿Sí? El lugar físico. Entonces, cuando nosotros, relacionado a nuestra planificación de compra, saber dónde vamos a entregar este pedido que nos están realizando. Sí, vamos a entregarlo en las instalaciones de la empresa, pero el área usuaria solicita, por ejemplo, ¿no? Que tengamos unas muestras antes de tomar la decisión. Todo ello engloba entregar las muestras al área usuaria para luego hacer el pedido. Entonces, nosotros debemos tener claras estas preguntas para poder aplicar nuestra planificación de compra. De inicio, saber que si estamos ahora iniciando febrero, para el área de logística, febrero dura 15 días, ¿sí? En febrero 15 debemos estar pensando, evidentemente en febrero también, pero tenemos que estar pensando en qué hago en marzo. ¿Qué plan voy a tener en marzo? ¿No? Eso pasa en muchas áreas, en verdad. Ahora, la planificación de compra está muy de la mano de la planificación de la producción o de la planificación de ventas, ¿sí? Así que si en sus organizaciones, en sus empresas no tienen una planificación de producción, una planificación de ventas, es importante que puedan solicitarla, porque solamente las personas que somos parte de aprovisionamiento vamos a poder llevar una planificación de compra en medida tengamos la información que vamos a atender, ¿sí? Si nosotros desconocemos qué información qué productos, qué necesidad vamos a cubrir, es muy poco probable que podamos hacer una planificación de compras, ¿no? Sí, puedo utilizar históricos. Sí, también podemos utilizar históricos dependiendo del modelo de tu negocio, ¿sí? Entonces, la frase que nos llevamos el día de hoy de esta clase es: sin buenos planes no existen buenos resultados ni buenos rendimientos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos es que las empresas tengan buenos rendimientos, ¿sí? Que tengamos buenos resultados. Acá hago un paréntesis, ¿sí? Y a ver, esperemos participaciones. En nuestra primera sesión conversamos que las empresas ya no compiten necesariamente por productos, compiten, ¿por qué compiten? ¿Qué es lo que está generando actualmente las competencias entre las empresas? La cadena de suministro. Exacto, exacto. Las empresas ahora compiten por cadena de suministros. Exacto, Jessica, Ambrosio, perfecto. Exacto, ¿no? Entonces, mientras llevemos nosotros una mejor planificación de nuestras compras, que es parte primordial de la cadena de suministros, la gestión logística, vamos a ser evidentemente más productivos, ¿no? Vamos a ser más competitivos, ¿sí? Excelente. Ahora competimos con cadenas de suministros. Entonces, la frase que nos llevamos hoy es: sin buenos planes no existen buenos resultados ni buenos rendimientos.
Es importante que dentro de la planificación de compras y dentro, en verdad, de cualquier operación que podamos llevar dentro de nuestras empresas, podamos conocer el modelo PHBA, ¿sí? Este es un modelo muy interesante que busca la mejora continua, ¿sí? Y que se basa en cuatro pasos, ¿sí? El primero es planificar. Tenemos nuestro plan, nosotros ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, hemos respondido las preguntas básicas para nuestra planificación, estamos bastante seguros de qué es lo que necesitamos. Bien, entonces llevamos nuestro plan en acción para poder cubrir los requerimientos, las necesidades de nuestra área usuaria, de nuestro cliente interno o de nuestro cliente final, según cuál sea el modelo de nuestro negocio, ¿sí? Aplicamos todo aquello que ha sido planificado, lo hacemos, lo ejecutamos. En la ejecución, nosotros tenemos que estar en constante verificación, ¿sí? Por ello es que trabajar en un área de logística, bueno, en diferentes áreas también, ¿no? Pero en el área de logística, que es un área tan clave que conecta a tantas áreas, es importante trabajar con un equipo que sea muy responsable, ¿sí? Podemos delegar las actividades, las operaciones, ¿no? Pero la responsabilidad nunca la podemos delegar. Si nosotros somos líderes de un departamento de logística, puedo delegar que se haga el ingreso de mercadería, lo puedo delegar, pero la responsabilidad que implica el resguardar, por ejemplo, las existencias en un almacén, yo puedo delegar que hagan un ingreso en sistema, ¿no? De las existencias, pero las existencias realmente son mi responsabilidad. Puedo delegar, pero lo único que no se puede delegar es la responsabilidad, ¿sí? Entonces, tenemos que estar en una verificación constante. ¿Por qué? Porque en el camino pueden haber cosas que resulten diferentes a como las planificamos, ¿no? Y para ello es importante también tener un plan de acción, que eso va a estar dentro de nuestra planificación. Planificamos cómo hacer una compra, pero también tenemos que pensar en qué pasa si falla mi plan, cuál es mi otra alternativa, ¿no? Entonces, por ello es que es muy importante que estemos en constante verificación para luego, si es necesario, actuar. ¿Y qué significa actuar? Corregir donde no esté cumpliéndose el plan de acuerdo a lo estipulado o aplicar nuestros planes de acción. Después de actuar, nosotros volvemos a el ciclo PHBA. Planifico, hago, verifico, actúo, ¿sí? Entonces, el ciclo PHBA vamos a llevarlo en constante cuando hablamos de planificación de compras, pero también este es utilizado en distintas áreas, ¿sí? El proceso de abastecimiento, ¿sí? Se define el requerimiento, nosotros tenemos la definición del requerimiento. ¿Quién da la definición del requerimiento? La da nuestro cliente interno, ¿cierto? Nuestro cliente interno. En una solicitud, en una ficha técnica, que es lo que vamos a revisar también más adelante, ¿sí? Cuando se define el requerimiento, nosotros evaluamos cómo vamos a realizar la compra, ¿sí? Vamos a empezar a definir cuáles serían nuestros mecanismos de compra. Ahora, cuando nosotros empezamos a realizar nuestras compras, claro que ello dependiendo de qué tipo de compras, ¿no? Si son útiles de oficina, no voy a llamar a reunión a todo el equipo, pero si voy a comprar una materia prima que es primordial dentro de mi producción, tengo que llamar. Si voy a comprar una máquina, mucho más aún, ¿no? Entonces, ¿qué es importante tener registrado dentro de nuestro proceso de abastecimiento? Una reunión de equipo de trabajo, ¿sí? Una reunión de equipo de trabajo. ¿Para qué? Para que toda la información que estamos trabajando antes de adquirir un bien, una existencia, ¿no? Y cubrir la necesidad de nuestros clientes internos, todos estén al tanto de qué es lo que estamos haciendo y qué va a llegar, ¿sí? La siguiente sesión vamos a trabajar el tema de gestión de almacenes e inventarios. Ahí quiero que nos enfoquemos en lo que estamos conversando ahora, porque va a ser necesario lo recordemos. Por ejemplo, si
yo voy a hacer la planificación de compra, ¿sí? Y hago una compra y no me comunico con el área de almacén. No tengo una buena comunicación, una comunicación fluida, ¿sí? El área de almacén resulta que tiene un rack con unas medidas distintas al empaque que yo estoy pidiendo me envíen. Cuando ese producto llegue, no va a poder ser apilado de la manera adecuada. ¿Por qué? Porque no hubo una comunicación con las demás áreas, ¿sí? ¿Qué pasa si hago una compra y estoy cumpliendo con la necesidad en fecha de mi cliente interno, pero resulta que no hice una comunicación almacén que llegaba en 2 semanas? Y para descargar necesitan un montacarga que la empresa solo tiene uno y estaba en producción. Vamos a tener pérdida de tiempo, ¿no? Puede que almacén no tenga el espacio definido para esta nueva mercadería. Entonces, por eso es que es importante que nosotros consideremos realizar una reunión de equipo de trabajo, ¿sí? Una reunión de equipo y trabajo, para que todos estemos al tanto. También acá es muy importante que las decisiones que tomemos como personas que trabajamos en el área de aprovisionamiento sean compartidas tanto con los líderes, con todos los puestos dentro del área, ¿no? Porque de nada sirve si, por ejemplo, el gerente de compras, de aprovisionamiento, tiene una alternativa, tiene una idea y no la comparte a la persona que va a realizar directamente la acción de adquirir el producto, ¿no? Si no la comparten, no van a tener el mismo objetivo y el área no va a funcionar bien. Y es muy probable que hayamos visto ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, tener una reunión de equipo y trabajo muy importante para nuestro proceso de abastecimiento. Seguimos. La validación de presupuesto, ¿sí? Usualmente, todos los años, los meses de noviembre es el mes del budget, ¿no? De lanzar el presupuesto para el siguiente año. No todas las empresas las aplican, pero es importante que se haga. Mientras más empresas empiecen a hacerla, vamos a tener mejores resultados, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabajamos nuestro presupuesto para las compras del siguiente año? ¿De qué nacen las compras? De las ventas, ¿correcto? Las ventas nacen de nuestra producción, entonces tenemos que saber qué se va a producir, qué se va a vender, para que podamos nosotros saber cuánto de dinero tienen que haber para las compras, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Tener una buena proyección de ventas. Ese es el punto de partida, ¿sí? Y con ello podemos hacer una validación del presupuesto, que puede tener un más o menos variación anual, ¿no? Y este proyectado que nosotros armemos, esta validación de presupuesto que armemos de acá a 12 meses, mensualmente igual tiene que ser revisada. ¿Por qué? Porque existen en el mercado externalidades que no podemos controlarlas de pronto y que va a alterar nuestros números, ¿sí? Bien, ahora, resalto en amarillo, es importante la elaboración de un plan, compartir el plan y sobre todo hacer seguimiento en el plan. Eso es lo más importante, porque de esa manera podemos ver que estamos por el camino correcto para atender lo solicitado, ¿sí? Bien, eh, la política de compras es parte primordial dentro de nuestra planificación de compra. Nos da las pautas y el criterio para el proceso de abastecimiento, ¿sí? Bien, la planificación de compras nos permite, ¿sí? La planificación de compras nos permite gestionar las compras con anticipación. Las compras que nosotros podemos gestionarlas con anticipación va a permitir que estas compras tengan una evaluación de proveedores, ¿sí? Que hemos visto la sesión anterior que es importante realizar una selección de proveedores, ¿recuerdan? Y para la selección de proveedores tenemos que tener en cuenta varias opciones, evaluar su experiencia, el tamaño, diversos puntos que solo vamos a poder
evaluar si trabajamos con el tiempo necesario, el tiempo oportuno, ¿sí? Si gestionamos nuestras compras con anticipación. Segundo, definir los requerimientos de cada compra, ¿sí? Cada compra usualmente es pasada por nuestro cliente interno, por el área usuaria. Sin embargo, es indispensable que el área de aprovisionamiento conozca de las operaciones de su empresa, ¿sí? Si la persona que está en aprovisionamiento no conoce de las operaciones de su empresa, no conoce para qué se va a utilizar lo que me están solicitando, no va a haber una actuación proactiva, innovadora, ¿sí? Y eso no es lo que se quiere. Se quieren mejores resultados porque ya sabemos que las empresas ahora compiten con cadenas de suministros, ¿correcto? Entonces, definir los requerimientos de compra, si bien es cierto, toda la información la hace llegar el cliente interno, ¿no? Que es quien expresa qué es lo que necesita. O en su defecto la pasa al almacén, si manejan ese tipo se puede manejar de esa manera también, ¿no? Pero aprovisionamiento tiene que conocer de qué está hablando, ¿sí? Entonces sí lograremos tener una buena definición del requerimiento para la compra. Y anexado a ello, conocer cuánto tenemos de stock, si tenemos algún área que ya hizo una solicitud, la diferencia entre disponibles y comprometidos. Yo puedo tener 10 unidades en stock, pero de esas 10 unidades ya un área ha comprometido 3 unidades. Entonces yo ya no tengo 10 unidades en stock, yo tengo 7 unidades disponibles, ¿no? Físicamente puedo tener 10, pero es importante conocer esa información también. Por ello es que tiene que haber una comunicación muy, muy directa con almacén y aprovisionamiento. Recordemos que son un solo departamento, logística, ¿correcto? Entonces, poder definir bien los requerimientos de compra. La planificación nos permite obtener mejores precios y condiciones con los proveedores, evidentemente, porque vamos a tener mayor tiempo para poder ubicar a los mejores proveedores, ver quién nos puede ofrecer un plus, ¿no? ¿Quién marca esa diferencia para que podamos cerrar ese trato de win to win, ganar y ganar, ¿no es cierto? Tú ganas y yo gano. Los dos ganamos, ¿no es cierto? Porque ese es el objetivo, ¿sí? Reducir costos administrativos y operativos. También, ¿a qué se refiere ello? Porque si nosotros tenemos una buena planificación de compras, vamos a tener que hacer una sola operación para poder atender el requerimiento de nuestro cliente interno. Sin embargo, si tenemos una planificación de compras mal elaborada, vamos a tener un requerimiento de nuestro cliente interno. Uy, nos faltó una parte, hacemos otro esfuerzo en cotizar, girar una orden, etcétera, coordinar con el proveedor y que llegue nuevamente una otra parte del pedido. Entonces se van generando costos administrativos que posiblemente no los vemos, no los notamos, ¿no? Pero existen y suman y nos hacen menos rentables y nos hacen menos competitivos y está afectando nuestra cadena de suministros, ¿no es cierto? Entonces, nuestra planificación de compras impacta hasta ese punto. La planificación de compras, ¿cómo permite reducir costos operativos? Miren, por ejemplo, el área de producción tiene planificado producir 1000 unidades, para lo cual necesita 1000 componentes para estas 1000 unidades, ¿correcto? El área de compras no planificó su compra porque tuvo un requerimiento de urgencia y resulta que no llegan las 1000 unidades, llegan 700 unidades. Entonces, el área de producción tendrá que hacer un cuadre de sus máquinas, preparar sus máquinas para poder producir esas 700 unidades, ¿sí? Y sabemos que en la preparación de máquina se gastan varias unidades, ¿no? Mientras la calibramos, etcétera. Listo, pero necesitaba hacer 1000 unidades. No pudo esperar los 300 componentes faltantes. ¿Por qué? Porque también tiene un cliente, tiene un área de ventas que le está solicitando esa producción. Entonces, solicita, ¿cuándo llegan las 300 unidades? Llega mañana. Sí, pero ya tenía que iniciar la producción. Entonces, ¿qué pasa?
Se hacen doble gasto de setup, ¿sí? Doble gasto para el cuadre de máquina, se hace doble esfuerzo de la persona que está preparando la máquina, del personal operativo, ¿sí? Y miren, probablemente estas mil unidades que no se hicieron en un solo tiraje, que evidentemente van a salir más costosas también, ¿no es cierto? Sí, porque no estamos aplicando economías de escala. Entonces, estas unidades posiblemente tienen que hacerse en un turno extra, ¿sí? Entonces, ese día en la noche tienen que armar un turno extra, que significa pagos de horas adicionales con una sobretasa, ¿sí? Tener un supervisor adicional. ¿Todo por qué? Porque no estamos planificando una compra. Y lo que les comento es algo que se da. Estoy segura que en muchas de nuestras compañías se ha podido dar algo así. ¿Sí? Entonces, la planificación de compras me permite reducir costos tanto administrativos como operativos también, ¿sí? Nos permite disminuir los costos de inventario, ¿sí? Que reducen los costos de stock, distribución y logística. Ya sabemos que si tenemos mucho, nos hace menos rentables y si tenemos poco, nos quita las oportunidades de vender, ¿no? Entonces tenemos que estar ahí, exactos. Y solo podemos lograr ello si empezamos a planificar nuestras compras, revisar cuando tenemos, estar actualizados con nuestros stocks. Ya estamos en el punto de reorden que me dice, en este punto tienes que volver a comprar. No estoy en ese punto, lo vuelvo a hacer, ¿sí? Eso es muy importante. Amplía la posibilidad de tener más productos indispensables de manera oportuna. Sí, claramente. Si tenemos, si tenemos mayor tiempo, planificamos, tenemos mayor posibilidad de elección, ¿sí? Esa es la frase, mayor posibilidad de elección tenemos si nosotros realizamos una planificación de compra. Lo que no, si solo estamos trabajando con urgentes y urgentes, ¿sí? Luego, distribuir la carga de trabajo del departamento de compras y los intermediarios que también participan en el proceso para estimar las compras necesarias y demás actividades relacionadas. Cuando tenemos una buena planificación de compras, las actividades pueden ser distribuidas, manejadas de manera ordenada, ¿sí? Pero si no tenemos una planificación, ya tú compras, pero yo no compro eso nunca, no, cómpralo ahora, ya listo, buscamos, no conocemos el producto, no conocemos la operación y tomamos malas decisiones, ¿sí? Entonces nos damos cuenta qué tan importante es la planificación de compra. Ahora, eh, ¿qué es lo que optimiza la planificación de compra? Optimiza el monitoreo de inventarios, ¿sí? Porque para poder planificar nuestras compras vamos a estar en constante comunicación con el área de almacén y verificando sus stocks, controlando cómo vamos, descargas de producción y demás, todo lo que tenga que ver con inventarios, ¿sí? Porque recuerden que cuando nosotros hablamos de inventarios se refiere a las existencias de la empresa respecto, de acuerdo, en un determinado lugar que vendría a ser el almacén. Pero no olvidemos que también existen existencias, que también tenemos unidades que están dentro de la producción, que puede que no estén siendo utilizadas todavía, ¿no? Entonces el área de compras tiene que tener conocimiento de todas las ubicaciones de las existencias de la empresa, ¿sí? Eso permite hacer una buena planificación, tener monitoreos de los inventarios. Una planificación de compras nos permite también tener un plan anual de compras, ¿sí? Y bueno, nos permite tener unas buenas negociaciones con los proveedores. Hemos tocado los puntos más importantes respecto a la planificación, ¿sí? La planificación de compra permite conocimiento de proveedores, registro de proveedores, analizar el mercado, nos permite elaborar cuadros comparativos, ¿sí? Cuando hacemos una planificación de compra, recibimos cotizaciones, estas cotizaciones tienen que tener igualdad de características para que puedan ser comparadas. Según ello, ingresarlos a un cuadro, que sería un cuadro comparativo, para poder tomar una buena decisión de cuál es el proveedor, ¿sí? Optimización de stocks, sistemas de gestión de stocks, sean automáticos, manuales, ¿sí?
que puede generar estancamientos o sobrecargas, muy relacionado a la rentabilidad de los productos, ¿sí? Ya sabemos, nuevamente, si tenemos mucho, no somos rentables, nos quita rentabilidad. Si tenemos poco, nos quita oportunidades de venta, ¿sí? Permite también, la planificación de compra permite que podamos trabajar de la mano con el área de recursos humanos, con el área de talento humano, con el área de capital humano, ¿sí? Bien llamada ahora área de talento humano, ¿no? ¿Por qué? Porque va a permitir dar capacitaciones al equipo. Por ejemplo, yo voy a adquirir, ¿no? La compra de, no sé, digamos, soy una empresa que produce ay, cajas de cartón, ¿no? Y me van a vender los cartones, ¿sí? Y como he hecho una buena planificación de compra, una buena selección de proveedores y demás, he logrado que puedan darnos una capacitación del uso del cartón dentro de la producción. Y esto lo vamos a incluir a nuestro programa de capacitaciones, ¿no? Entonces, estas capacitaciones son muy importantes también, que no podrían llevarse a cabo si no tenemos una planificación de compra. Entonces ahí permite que miren cómo el área de logística empieza a comunicarse con el área de talento humano, ¿no? Y hacer tan importante y generar ahí un punto innovador, ¿sí? Lograr capacitaciones, ¿sí? Permite trabajar en equipo con el personal de talento humano, ¿sí? Cuando nosotros planificamos, y recordemos acá el ciclo PHBA, tenemos que conocer conocemos cuáles son los planes de acción frente a algunos imprevistos o situaciones, pues no planificadas, no esperadas, ¿no? A diferencia, si no planificamos nuestra compra, nos va a tomar por sorpresa cualquier acción diferente a la que estamos acostumbrados, ¿no? Y nuestra capacidad de reacción va a ser, se va a ver disminuida, ¿correcto? Y pueden haber pues bastantes imprevistos. Puede suceder que nuestro cliente de la compra habitual que nos hace, pues este mes tuvo una venta mayor y nos sorprende a nosotros solicitándonos una mayor producción. Puede darse, ¿no? Tampoco el hecho de que planifiquemos y estemos trabajando así estratégicamente, que es bueno, puede pasar el límite de hacernos burocráticos, de decir, no, yo para planificar mi compra necesito 40 días de anticipación. Oye, pero esta es una venta que nos ha salido hoy. Si es una urgencia, si es así ¿qué les digo? Una situación, ¿no? De ese tipo, pues tenemos que tomarla y tenemos que actuar, ¿no? Pero eso debe ser lo mínimo, en verdad. Entonces, tener planes de acción nos permite saber cómo reaccionar ante esas situaciones, ¿sí? Ante situaciones en que la demanda sea superior de acuerdo a nuestra planificación de ventas o que puedan surgir algunas emergencias, ¿no? ¿Qué pasa también si en el área de producción existió un, un error y utilizaron materia prima de manera inadecuada? Y al final, pues tenemos que reponer esa materia prima. ¿Cómo actúo frente a eso, no? ¿Cuáles son mis planes de acción? Entonces, estamos demostrando, estamos evidenciando, estamos viendo que la planificación de compras es beneficiosa, es muy beneficiosa, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar de especificaciones técnicas. Pero antes de hablar de especificaciones técnicas, me gustaría que conversemos un poco de cómo llevan en sus empresas la planificación de compras, ¿sí? Si alguien nos puede compartir su experiencia, sería muy enriquecedor para nuestra clase. De paso que vemos si tenemos algunos comentarios. Tenemos varios comentarios. A ver. Nicolás, no planificar las compras nos dan pues pérdida de dinero y tiempo también.
¿no? Es más, con tu comentario, Nicolás, voy a agregar para las siguientes sesiones una diapositiva en la que podamos colocar cuáles son las desventajas de no llevar una buena planificación, ¿sí? Y es muy cierto, pérdida de dinero, pérdida de tiempo, ¿sí? La compra de suministros, insumos llevan el mismo proceso. Pueden llevar el mismo proceso, pero posiblemente no con la misma rigurosidad, ¿no? Pero tienen ciertas condiciones especiales. Por ejemplo, si voy a comprar insumos, suministros de oficina, digamos, no voy a solicitar muestras para poder adquirirlo. Sin embargo, si voy a comprar materia prima, voy a solicitar voy a solicitar una muestra para ver cuál es el comportamiento de este material en nuestro proceso de producción, ¿sí? Si tiene el adecuado comportamiento en máquinas, si tiene un buen rendimiento, ¿sí? Cuando compro maquinarias, ahí involucraré también al área de mantenimiento. ¿Por qué? Porque puede que nosotros coticemos una máquina que a nuestro parecer pueda tener un buen precio, ¿sí? Que cumple con las condiciones de nuestro cliente interno, de todos sus requerimientos, pero resulta que y hay un punto muy importante, resulta que estas máquinas no tienen un mantenimiento en Perú, ni un representante en Perú, solo en el extranjero. Entonces, si necesitas una pieza, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que esperar que llegue el extranjero porque acá no la tenemos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas es importante conocer en la compra de una máquina, ¿no? Entonces, se va a dar el mismo proceso de llega el requerimiento al usuario, ya tengo mis cotizaciones, evalúo, hago mi selección, pero va a tener ciertas rigurosidades diferentes a una compra de materia prima. Por ejemplo, mayor participación. Cuando realizamos la compra de máquinas, que ese es un punto importante, también tenemos que tener en cuenta nuestro CAPEX, ¿sí? ¿Qué es nuestro CAPEX? Es nuestro disponible para comprar en activos. Y eso lo armamos también, usualmente se arma anualmente, los meses de noviembre. Ustedes van a escuchar mucho, vamos a escuchar mucho que conversan de cubro mi CAPEX si mi OPEX me lo permite. ¿Qué es el OPEX? Son las operaciones. Si tengo en las operaciones el dinero para poder cubrirlo, entonces puedo lanzarme a hacer un plan para la adquisición de maquinaria, ¿sí? Las máquinas son compras costosas, ¿no? Y por ello es que las decisiones no son tomadas de hoy para mañana, salvo tengamos un incremento de la producción de hoy para mañana, que sea de cerrar un contrato con un cliente que nos tenga que, ya tomemos la decisión de adquirir una máquina, puede darse, ¿no? O sea, una oportunidad, ¿no? Puede darse que actuemos así de rápido, pero usualmente no pasa esto. Recordemos también que cuando estamos conversando de temas de producción, cuando incrementa la producción, lo primero que tiene que hacer una empresa productiva es incrementar los turnos, ¿sí? Los turnos en la organización, dejar copada la capacidad instalada de esa máquina. Si solo trabajamos en un turno de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde, por ejemplo, lo pasaremos a 2 turnos, ¿no? O pasaremos a 3 turnos, ¿sí? Entonces, primero, esa es la decisión que se debe tomar cuando incrementa nuestra capacidad de producción. Y después, la decisión es adquisición de equipos o de maquinaria, ¿sí? Claro, claro, Nicolás, ahí estamos entrando a un tema de mantenimientos, ¿no? Mantenimientos preventivos, que anual o cada 6 meses hacen el cambio de mantenimientos a una máquina principal. Sí, de acuerdo a la máquina, de acuerdo al plan, ¿no? Exacto. Alguien que quiera compartirnos su experiencia respecto a la planificación de compras dentro de sus compañías, por favor.
¿Nadie se anima? Bien, continuamos con nuestra clase entonces, ¿sí? Esperamos que en lo posterior tengamos a una participación porque en verdad compartir las experiencias respecto a los temas que vamos tratando, vamos desarrollando, es muy importante. Nos permite validar la teoría, nos permite aterrizar nuestras ideas y conocer las experiencias que puedan tener pues diferentes compañías de distintos rubros, porque acá estamos conectados de distintos rubros, estoy segura. Bien, continuamos entonces, ¿sí? ¿Qué son las especificaciones técnicas? ¿Sí? Las especificaciones técnicas son aquellos datos especiales, claves y necesarios que tienen que tener un requerimiento para que pueda ser atendido por el área de aprovisionamiento. ¿Sí? Y para ello usualmente se usa una ficha técnica. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de una ficha técnica? Las características son principalmente que contienen información resumida y de calidad, ¿sí? No mandamos una historia completa de todo el pedido que vamos a realizar. Tenemos que colocar los datos de manera concisa, de manera directa, ¿sí? Es una herramienta para transmitir información relevante, ¿sí? La información que contiene tiene que ser fidedigna. Tiene que ser real, tiene que ser verificable, ¿sí? Porque recordemos que el área usuaria puede hacernos un requerimiento, pero con ello el área de aprovisionamiento que evidentemente conoce la operación puede ir y verificar si lo que están solicitando está bien, pues, ¿no es cierto? Los datos que aporten deben ser claros y deben ser exactos. ¿Por qué? Porque esta ficha técnica tiene que tener esas características, porque de esta ficha técnica es que se va a tomar la decisión de adquisición, la decisión de compra, ¿no? Entonces, con esta decisión, con esta ficha técnica, es que vamos a invertir dinero de la empresa, ¿sí? ¿Para qué? Para poder atenderlos. Si esta ficha técnica no tiene una buena definición y no cumple con las características que estamos colocando, muy probablemente se haga una mala adquisición, ¿no? Porque no se tiene el producto claro. O tal vez no sea una mala adquisición, pero se genere un costo administrativo mayor. ¿Por qué? Porque le vamos a lanzar al proveedor lo que indica la ficha técnica, pero el proveedor va a tener preguntas, nos va a responder con una serie de preguntas. El área de aprovisionamiento no lo conoce, se lo pasará nuevamente al área técnica, al área usuaria. El área usuaria volverá a responder y si hay una duda volverá a responder y demás y así perdemos en pregunta y consulta y demás, perdemos una semana, ¿no? Entonces es importante que consideremos ello también. Por eso es que la definición de la ficha técnica tiene que ser, es tan importante. Recordemos que se enlazan. Ficha técnica se enlaza con la solicitud de cotización. A ver, vamos a participar un poco. ¿Cómo se enlazan? Quién nos ayuda en recordar? Ya lo hemos visto en sesiones anteriores, cómo tienen que enlazarse desde la solicitud, desde la ficha técnica. ¿Quién nos ayuda? Valeria, ¿me permites regalar un punto por un punto adicional? A ver, ¿quién levanta la mano y recuerda cómo tenemos que alinearnos? La ficha técnica se alinea con Nicolás. Sí, quedamos que la ficha técnica es necesaria para que podamos hacer nuestra compra, ¿no es cierto? Ya, vamos a recordarlo. Las especificaciones técnicas sí se alinean con la solicitud de cotización. ¿Sí? Tiene que ser tal cual a la solicitud que realizo de cotización. Y esta solicitud de cotización tiene que estar alineada con el documento que nos pasen de cotización. ¿Correcto?
Y este documento, que es una cotización, se tiene que alinear ¿con quién? ¿Con la orden de compra? Con la orden de compra, correcto. Tienen que tener los mismos datos, no pueden perder datos, porque el momento que perdemos un dato, existe algo que ahí no hemos registrado, ya tu solicitud inicial, si no está tal cual la orden de compra, pero yo te pedí esto, pero tu orden no dice eso. Pero es que ay, lo que pasa es que la cotización, me confundí, lo siento, el documento, el orden de compra es un documento legal, ¿sí? Entonces, tenemos que tener muy clara esa alineación, ¿sí? Mis especificaciones técnicas con mi solicitud de cotización, mi solicitud de cotización con mi cotización con mi orden de compra. Listo. Ya está, mi orden de compra con, no tan detallado, pero con la guía de remisión. Tiene que estar tal cual, ¿no? Con ya la factura, ¿no? Ahí vamos alineándolos y le vamos a hacer una alineación hasta el final, ¿sí? Entonces, regresamos entonces. ¿Para qué son importantes? ¿A quiénes les sirven las especificaciones técnicas? ¿Sí? Las especificaciones técnicas les sirven básicamente, principalmente a 3 grupos. Uno, por ejemplo, a los auditores. De esta manera, los auditores podrán validar si los productos que están dentro de nuestras instalaciones están bien, se están desarrollando bien, si nosotros tenemos calidad dentro de lo que hemos solicitado. Validan que las solicitudes realizadas por el área usuaria, por el cliente interno, estén cubiertas en su totalidad, ¿sí? Les permite validar y permite conocer nuestro proceso, ¿sí? Si a un auditor nosotros le explicamos que nuestras compras son realizadas de acuerdo a especificaciones que llegan directamente al área usuaria, en el que detalla todos los puntos, etcétera, etcétera, pues entonces el auditor comprenderá y podrá ver que somos una empresa bastante organizada, ¿sí? ¿Nos da un plus? Nos da un plus, claro que sí, ¿sí? Ahora, a los proveedores. A los proveedores les sirve primero, para poder conocer qué es lo que nos van a vender, ¿no? Las especificaciones para la atención, para poder basarnos una cotización y lograr y lanzar esta oportunidad para tener un orden de compra, ¿sí? Y también permite a las empresas poder hacer ya no al proveedor, sino al cliente, a nosotros como parte de aprovisionamiento de compradores, nos permite poder hacer una aprobación o un rechazo, ¿sí? Porque si nosotros tenemos claramente qué es lo que estamos solicitando, ¿sí? Y llega con la orden de compra que está tal cual, nuestras especificaciones técnicas, nosotros sabremos que con nuestra especificación técnica revisamos si es lo que hemos solicitado, ¿verdad? Y ello nos permitirá aprobar el producto o rechazar el producto, ¿sí? Entonces, es muy importante para proveedores, para auditores y también es importante para los clientes, ¿sí? Que le hacen, por ejemplo, si nosotros somos una empresa que está dedicada no a la producción, sino a la compra de bienes para venderlos directamente al cliente final, ¿sí? Entonces, permitirá al cliente saber que lo que estamos solicitando, lo que él está solicitando, está de acuerdo, está alineado con su solicitud, ¿no es cierto? Entonces, nos permite tener un control al momento de la recepción. Y esto para clientes, pues, también para clientes internos, ¿no? No solo para clientes finales, porque el cliente interno habrá desarrollado también su ficha técnica y sabrá muy bien que, qué es lo que está solicitando y podrá hacerle un control al momento de recibirlo, ¿sí? Bien, ¿qué datos de especificaciones técnicas? ¿Qué debe ir en una especificación técnica? Básicamente, ¿sí? Acá hay un punto bien importante, que justo en un curso anterior me hicieron la pregunta. Mi cliente interno
no tiene, no sabe cómo pedirme, ¿no? No, le pido que me envíe una especificación, no me la envía, ya le he pedido 1000 veces. Si tienen esa situación, seamos agentes de cambio y lo que tenemos que hacer es desarrollar un formato según lo que nosotros necesitamos para hacer nuestra compra y se lo pasan al cliente interno y le dice, cuando hagas un requerimiento lo haces en este formato. Gracias, ya está. Le solucionaste la vida al cliente interno que ya no va a estar pero llenando como sea cualquier pedido que haga, sino que va a tener una tabla donde llenar y como hay de aprovisionamiento, se logró organizar mejor los pedidos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los datos de especificaciones técnicas? Datos relevantes, ¿sí? Nombre, clasificación, fotos, ¿sí? Condiciones mínimas de calidad, la vida útil, el tipo de embalaje que tiene que tener, el peso, una identificación, el transporte, descripción del producto, descripción del proceso, ingredientes, instrucciones de uso. ¿Sí? Con esos datos, que no todo aplica para todos, no todos los datos van a aplicar para todos los productos, y es más, aquí faltarán algunos datos especiales propios de cada negocio, ¿no? Propios de cada empresa. Entonces, esto es muy variable. Lo que sí tenemos que tener claro es que tiene que tener todos los datos necesarios para poder hacer la compra según mi negocio, ¿no es cierto? Y que no le quede ninguna duda al área de aprovisionamiento. Ni tampoco le quede una duda al proveedor, porque el proveedor también va a estar ahí preguntando, ¿no? ¿Qué me estás pidiendo? Y hace una pregunta y otra. Y mire, recordemos que si nosotros al proveedor no le pasamos los datos, las especificaciones como tienen que ser, es muy probable que este proveedor piense que nosotros no conocemos del negocio, ¿sí? Entonces, mucha atención con ello. Bien, entonces, ¿qué permiten las especificaciones? Permite lograr la autenticidad de un producto, permite la aceptación o no de un producto y permite mantener las condiciones necesarias de un producto. ¿Sí? Y permite atender, pues, a cubrir las necesidades de nuestros clientes al 100%, ¿sí? Esta es una pequeña muestra de una ficha técnica. Escuchaba una campanita. Me parece que alguien levantó la mano. Marina. Sí, muy buenas noches. ¿Se me escucha, por favor? Sí, claro que sí, la escuchamos. Buenas noches. Buenas noches con todos. Antes de que pase al otro punto, quería compartir una experiencia que me pasó a mí en persona, porque del tema que está hablando ahorita usted, de verdad que he tenido un caso más o menos a lo que estaba indicando, ¿no? De compra, de venta, especificaciones, todo eso. He comprado un auto y bueno, me dieron una fecha que me tenían que entregar y eso no se cumplió, esa fecha como es debido. Entonces se pasó más o menos casi más de medio año para la entrega del auto, sobre que ya habíamos pactado todos los documentos y todo. Y cuando quisimos, ¿no? Que nos los devuelva el dinero, o nos quitaron una cierta cantidad, o sea que nos restaron, ¿no? Una cierta cantidad para poder devolvernos el dinero. Y bueno, dijimos, ¿no? ¿Por qué vamos a pagar de la nada? Porque no habíamos ni siquiera recibido el producto. Entonces, ha habido una serie de fracaso, como se puede decir ahí, porque la inversión que habíamos hecho ya era como que ya ha perdido, ¿no? Y ya se me venían los montos a pagar del mensual del auto, porque había pagado una parte y una parte para pagar mensual. Y en ese tema, lo que usted está tocando, realmente ya se cubrió un monto y también se fracasó otro monto. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ¿es una mala organización de la empresa o es que ellos trabajan, ¿no? Quizás trabajan de otra empresa a otra empresa y no ha habido una coordinación en ese tema?
Entonces, a eso voy porque realmente es el tema que está hablando de la calidad, de validación, de proceso, de elaboración, todo eso. O sea que cuando una empresa es seria, ya tiene todo eso. Pero cuando hay veces, ¿no? Nos topamos con una empresa que no tiene todo eso, no tiene en orden toda la documentación o no tiene en orden todo el tema que usted está hablando ahorita. Entonces ya es una forma de desequilibrar económicamente al cliente, ¿no es cierto? Eso nomás que quería. Claro, sí, sí, Marina, muchas gracias. Gracias por tu participación. Flor, tienes toda la razón, es una estafa, en verdad, ¿no? Pero hubo pues una mala planificación, considerando que no ha sido, digamos, una actuación de mala fe, ¿no? Aunque no parece que sea así, porque no solucionaron el problema, hicieron la devolución y es más, con un porcentaje menor, ¿no? Le restaron un porcentaje. Pero de ser el caso que no hubo la predisposición para actuar de mala fe, ahí se tiene una malísima planificación de compras, ¿no? Para poder llegar con el producto que el cliente estaba solicitando, en este caso Marina, que necesitaba el auto, y de dónde lo adquirirían ellos, porque evidentemente eran distribuidores, no lo sabemos, ahí es donde hubo el quiebre, ¿no? Y no cubrir con las especificaciones, posiblemente el modelo solicitado y demás, y no se tuvo un plan de acción. Y Pero eso era una empresa reconocida para disculpe, y era una empresa reconocida que tenía todo en sí, pero creo que ellos eran la segunda mano o segundo que recogían y al final pues no les ha hecho el caso que no era la mía nada más, eran de varias personas, así como usted lo dice, no, quizás así una estafa, algo así, ¿no? Pero al final no quise yo recibir la cantidad de dinero, entonces tuve que hacer que espere un poco más, unos meses más he esperado y tuvieron que darme la máquina, ¿no? Pero ya, ¿cuánto he tenido que fracasar? claro, qué terrible, sí. Sí, muchas gracias Marina por compartirnos la experiencia. Ahí podemos ver un ejemplo, sea de una condición no ética, ¿no? O, eh, o de una muy mala planificación, ¿no? ¿No? Vamos a revisar un poco de los comentarios, ¿no? A ver, si hay variedad en el producto, se hace una nueva cotización. Claro, si tenemos, Nicolás, si tenemos una variación en el producto, ya es una nueva especificación, es una nueva solicitud de cotización y se tiene que variar la cotización, ¿sí? Tiene que variarse la cotización, tiene que... Perdónenme, perdónenme, ya está. Tiene que variarse la cotización, tiene que cambiarse la numeración, no solo es que te cambie la cotización y te paso con la misma numeración, tenemos que tener cuidado también con ello, porque nos pasan una cotización, la 026, digamos, y luego pedimos que nos hagan un ajuste, o no lo sé, y nos pasan con la 026. Mañana pedimos, no, en la orden de compra que conversamos era esta, no, era esta, no, pero mira, tengo esta, uy, no, qué confusión. Tu orden de compra está así y al final lo que manda es el documento, ¿no? Entonces, cada vez que existe una variación en nuestro requerimiento o tenemos un nuevo acuerdo después de la cotización inicial, tenemos que solicitar que exista un cambio y también cambio de numeración, recordemos ello. Si se hace una nueva cotización, Nicolás. Luego, claro, alineada con la proforma, siempre. Rodrigo, es cierto, también en este caso no solo hubo una mala planificación, una mala coordinación también con todo el equipo, ¿no? Sí, es verdad, correcto. Bien, regresamos entonces a nuestra presentación. Checklist, especificaciones técnicas. Correcto. Bien, nosotros hemos conversado de proveedores ampliamente en la sesión anterior, ¿sí?
Hemos conversado de la selección de proveedores, la evaluación y el ansiado catálogo de proveedores, ¿no? Entonces ahora vamos a solo aterrizar el punto en el catálogo de proveedores. Perdónenme, me he saltado una diapositiva, que es el checklist especificaciones técnicas. Cuando nosotros vamos a recibir el producto en el almacén, cuando recibimos el producto en el almacén, tenemos que hacer una verificación, ¿sí? Que lo que está ingresando sea de acuerdo a lo que estamos solicitando. Y usualmente esto se llama un checklist, verificar que todo lo que está llegando esté de manera correcta, ¿sí? Bien, ahora sí pasamos al ansiado catálogo de proveedores aprobados, que es donde todos los proveedores, y siendo nosotros también una empresa proveedor de otras, queremos estar, porque en el catálogo de proveedores aprobados solo están los proveedores a los que esa empresa logrará hacerle una compra, ¿no es cierto? Que son los proveedores primero, el proveedor principal, ¿sí? Y segundo, deberá tener un proveedor sustituto, uno o dos proveedores que sean no el principal, ¿no? Que si el principal tiene una falla, me pueden atender los otros dos proveedores, ¿sí? Consideremos eso dentro del catálogo de proveedores. Entonces, ¿qué es el catálogo de proveedores? Es la lista de proveedores que se encuentran dentro de la empresa y están autorizados para poder ser utilizados, para poder adquirir sus productos, ¿sí? Esa es la palabra clave, están autorizados. ¿Qué es una cotización? Entonces pasamos aquí al punto de la cotización. Hemos revisado nuestras especificaciones técnicas, ahora vamos a conversar respecto a las cotizaciones, ¿sí? Las cotizaciones son documentos de gestión. Una cotización es un documento donde se detalla el precio del bien y, o servicio para el proceso de compra o negociación, entre otros datos que son importantes. Una cotización es una oportunidad de venta para los proveedores, ¿sí? Cuando lanzamos una cotización es el esperar la ansiada orden de compra. ¿Cuáles son los elementos de una cotización? Los datos de la empresa que presta el servicio o que vende el producto, ¿sí? Su razón social, su RUC, todo ello, su nombre comercial, ¿sí? Quién nos está haciendo la venta. También deben estar colocados ahí en la cotización los datos del cliente, es decir, nuestros datos. Es importante que estén nuestros datos porque luego sacamos una cotización, no, es que esta no era para ti, ¿no? Uno tiene que ponerse en todos los escenarios, ¿sí? Descripción del producto o servicio, colocando la marca, modelo, colores, debemos ser muy específicos. Aquí entra todo el detalle que hemos visto dentro de nuestras especificaciones técnicas, ¿sí? Muy específicos. Recordemos que la cotización que recibamos es lo que vamos a aprobar para realizar nuestra compra. Entonces, si nos llega una cotización que tenga, por ejemplo, venta de pizarras a 10 soles, pero no sabemos de qué material son, de qué tamaño son, de qué colores son, si son de corcho, no sabemos, son acrílicas, de vidrio. Entonces, si nosotros no tenemos las características completas, no vamos a poder tomar la decisión, ¿no? Luego, el precio unitario, ¿sí? Y total, dependiendo si es un servicio, por ejemplo, un servicio de montaje, ¿no? Este incluye ciertos componentes que deberán ser cotizados de manera unitaria, ¿sí? El tiempo y la forma de entrega, muy importante en la cotización, siempre consideremos, siempre solicitemos en cuánto tiempo nos entrega, ¿sí? El precio unitario, total y si hubiera algún descuento. Siempre tratemos de solicitar el subtotal y el total, que es el incluido el IGB, ¿sí? Siempre que esté diferenciado ello. ¿Por qué? Porque a veces sucede, ¿no? Muchos pueden decir, no, ¿cómo va a pasar eso? Pero a veces en nuestro día a día estamos cargados de tanta actividad que puede pasar. ¿Qué es lo que puede pasar? Que hacemos la comparación de una orden de compra con otra, pero una no tenía IGB y otra sí tenía IGB, ¿no es cierto? Una sí incluye el IGB, otra no incluye el IGB. Y pensamos que las dos eran incluido el IGB, tomamos decisión por otra orden de compra, por una cotización, y cuando nos llega la factura, estamos en los problemas, ¿no es cierto?
Entonces, siempre consideremos precio unitario, total y descuentos. La forma de pago, el método de pago, ¿sí? Si va a ser con crédito, va a ser al contado, 30 días, 60 días, con letras, ¿cómo lo vamos a manejar? Importantísimo especificar dentro de las cotizaciones. Es importante que la cotización esté enumerada. Si el proveedor no es que él no tiene no tiene ¿qué les digo? No las manda numeradas, pues entonces seamos de las empresas que le piden numeradas, ¿sí? Que indique la vigencia de la cotización. Muy importante, saber cuánto tiempo esta cotización me es válida, ¿sí? Porque después colocamos una orden de compra y puede ser perjudicial tanto para el proveedor como para la persona de aprovisionamiento. Para el proveedor, ¿cómo? Porque el precio era menor al que está actualmente en el mercado y al final el proveedor está perdiendo, ¿no? Porque está sacrificando rentabilidad. O puede ser perjudicial para la persona de aprovisionamiento, para la empresa. ¿Por qué? Porque estamos considerando un precio, una cotización y resulta que el precio en el mercado bajó. Pero nos hemos demorado tanto en hacer nuestro análisis que al final los datos ya están medio obsoletos. Y estamos perdiendo beneficio al proveedor, ¿no? Y ahí tendríamos que trabajar con un proveedor ético, muy bien, que nos diga, mira, este precio ha disminuido, ¿sí? Especificar si tienen garantías, ¿sí? Pueden tener algunos datos adicionales propios del negocio, se pueden colocar fotos, se pueden colocar todo lo que sea necesario para poder validar la cotización, ¿sí? Y nuevamente, como les mencionaba hace un momento, si es un servicio, es posible disgregarlo. Entonces, ¿cómo inicia una cotización? El proceso de cotización inicia cuando el área de usuaria le lanza un requerimiento al área de aprovisionamiento mediante un documento que tiene que ser sus especificaciones técnicas. Recordemos que el documento tiene que llegar de forma formal y escrita. No se atienden pedidos que lleguen, por favor, me compras esto, mañana te regularizo el correo. No, no lo hagan. Nos volvemos informales. Es que es muy burocrático. No, no es burocrático. Eso no es burocrático. Eso es ser ordenado. ¿Sí? Listo. Entonces, segundo, el análisis de la compra. Evaluar la cantidad histórica, cuánto se compró antes, cuál es el movimiento. Los evolutivos son los movimientos del producto, cómo se va moviendo. Segundo, cuánto tenemos de stock en almacén, ¿sí? Es importante conocer también para el análisis de compra, saber cuántas órdenes pendientes están por ingresar a nuestras instalaciones. Es muy probable que nosotros pidamos una cotización. Nuestra política de compra dice tener stock para 2 meses, que son 20 unidades, o sea, 10 unidades mensuales. Y nos hacen la solicitud de 10 unidades y vemos que en stock tenemos 12 unidades. Entonces decimos, hay que comprar estas 10 unidades, está bien. Pero pendiente de llegada tenemos 20 unidades, imagínense. Ya teníamos ahí un cálculo adicional, es decir, vamos a tener 10 unidades más 20, vamos a tener 5 meses de stock, ¿no? Entonces, tenemos que tener en consideración cuánto hay en órdenes pendientes de ingresar. Por eso es que la responsabilidad del área de aprovisionamiento termina cuando el producto es pagado. Ahí estamos seguros que la orden fue atendida y demás. Porque cuando no estamos en ese seguimiento, ni sabemos cuánto llega. Es más, el proveedor nos llama para decirnos, tengo esta orden pendiente, ¿necesitas que te la atienda? Y nosotros tenemos que pensarlo, sí, necesito que me la atiendas. La tenía girada, ¿no? Entonces, eso es lo que no se necesita, lo que no se quiere, ¿sí? El tiempo de duración para saber cuándo vamos a tener que hacer una recompra, el punto de reorden, ¿sí? Y el reconocimiento de la necesidad. Recordemos nuevamente, y lo hemos repetido varias veces ahora en la sesión, pero es importante que lo conozcamos, ¿sí? Es importante saber que no solo basta con el requerimiento del área usuario. Es importante que el área de aprovisionamiento conozca de la operación del negocio, ¿sí? Bien, tercero, tiene que tener solicitud de propuestas de diversos proveedores para poder hacer una buena selección, tomar una buena decisión, ¿sí? Para ello,
es importante que manejemos cuadros comparativos. Perdóname, acá se me ha movido un poquito esta presentación. La elaboración de cuadros comparativos de proveedores. Las comparaciones deben ser idénticas, ¿sí? Por eso es que las cotizaciones, la solicitud de cotización, las cotizaciones deben llegar idénticas. No podemos comparar si tenemos cotizaciones diferentes, ¿sí? Por mínimo que sea, revisemos la que más nos gustó, la más atractiva, pedimos a los demás proveedores que se igualen a ella. Y con eso armamos nuestro cuadro comparativo. Por ejemplo, ¿qué comparo? Comparo el precio, comparo el descuento si me están haciendo, cuánto cuesta el transporte, los seguros, ¿no? Si tiene garantía, cuándo lo van a entregar, la forma de pago, ¿sí? Si la unidad de medida, si me están cotizando por unidad o por docena, etcétera, etcétera. Todas las características que nosotros consideremos importantes, tenemos que colocarlas, listarlas, ¿sí? Y después de listarlas, empezar a colocar proveedor A, B, C y empezar a llenar los datos. Con los datos registrados, tomamos la decisión. Y eso nos ayuda a nosotros también a que detrás de la orden de compra que colocamos, coloquemos este cuadro comparativo y sirve de sustento. ¿Por qué tomamos la decisión con uno u otro proveedor? Es importante, muy importante, que como área de logística podamos documentar todo lo que hacemos, porque somos un área muy auditable. Y fuera de ser un área auditable, somos un área que siempre está expuesta, susceptible a malos manejos. Entonces, para evitar cualquier situación que nos pueda hacer sentir incómodos, ¿qué hacemos? Lo documentamos. Documentamos todo lo que vayamos a realizar, ¿cierto? Bien, luego de tener la solicitud de propuestas de diversos proveedores ya aprobados, podemos realizar la compra y generamos nuestra orden de compra, que la orden de compra es el documento legal que nos ayuda a cerrar el trato. Y nos dice, esto es lo que estamos comprando, con estas características, estas especificaciones, y eso es lo que nos van a atender, ¿sí? Y con ello cerramos el trato con los proveedores, ¿sí? Y bueno, luego viene la llegada del producto al cliente interno, ¿sí? O al cliente externo. Perdón, sonó la campanita. ¿Tenemos alguna participación? Sara, cuéntanos, Sara, te escuchamos. Una consulta, quisiera saber si es que la orden de compra se puede, o sea, por ejemplo, le podrías avisar al proveedor con un tiempo específico que la vas a cancelar sin ser penalizado, ¿se puede o no? Eh, sí se puede, puedes cancelar una orden de compra, pero no es correcto hacer ello. Si nosotros generamos una orden de compra, el proveedor ya tiene todo listo para atender el producto, ¿no? Al final es probable que le podamos decir, te voy a anular la orden de compra, y el cliente nos diga, ya no es posible, está en producción. Si está en producción, no la podemos anular. Claro, porque, por ejemplo, nosotros cuando pedíamos panes, por ejemplo, panes de Master Breed, ellos no sé qué tenían con sus repartos y, por ejemplo, sus despachos estaban a 2 días. Y entonces la área de compras generaba otra compra porque supuestamente para ellos no había el stock. Volvía a generar otra compra y traían los dos el mismo día, las dos Ah, órdenes de compra. posiblemente lo hacían para producir en escala y les salga más económico, pero tú como cliente no necesitabas las dos órdenes de compra porque te ocupaba espacio en el almacén. Entiendo que eso podría suceder, ¿verdad? Exacto, exacto. Eso y aparte que vencían, ¿no? Los productos mucho más rápido. Exacto, Sobre claro. stock. Exacto, exacto. Pero ahí en la orden de compra, eso se podría solucionar que en la orden de compra indique la fecha de entrega. Entonces, si el proveedor te trae, te atiende porque para él es conveniente producir en escala, te trae la orden,
sacas tu orden de compra y le dices, no te la puedo recibir porque esta segunda orden de compra es de acá a 2 semanas. Con mucha pena tendrías que hacer eso para que la siguiente no lo vuelva a hacer, pues, ¿no? Porque te genera problemas. Sí, sí, queda Y claro. genera pérdidas, ¿no? Claro. Exacto, sí. Roberto, cuéntanos. Gracias, Sara, por la participación. Roberto. Hola, es justo acerca de las cotizaciones y órdenes de compra por experiencia previa. Algunas empresas ya tienen condiciones con las empresas con las que hacen sea distribución para ese tipo de temas. Digamos, si hay un producto exclusivo que piden y hacen una cancelación, proceden a aplicar alguna penalización o un cargo al porcentaje del valor del producto, en el caso de que ya no lo desean adquirir. Y las cotizaciones, algunas ya tienen una vigencia, digamos, un acuerdo de un año, y esa la vamos a tener presente siempre para la compra de X producto. Es justo lo que estaba mencionando antes. Correcto. Gracias, Roberto. Muy buena participación. Excelente. A ver, vamos a leer rápidamente los comentarios que tenemos por acá. A ver, en anterior trabajo, si la orden de compra era de menos cantidad y era necesaria una nueva cotización o cambio de orden. Roberto, este comentario es tuyo también. Si la orden de compra era menos que la cantidad de la cotización, era necesaria una nueva cotización o cambio de orden de compra. Si la orden de compra tiene que tener la misma cantidad de la que se ha cotizado, porque el precio variaría en todo caso, ¿no? Por ello, siempre alineados, cotización con orden de compra. Los cambios del requerimiento lo hace el área usuaria o el área de compra. Los cambios en el requerimiento, no debería haber un cambio en el requerimiento. Sin embargo, de existir un cambio en el requerimiento podría darse por dos cosas, ¿no? Porque ha habido un error en el pedido y ahí tiene que hacerlo el área que cometió el error, sea el área usuaria o el área de compras. O ha habido una modificación en el requerimiento. Si hay una modificación en lo solicitado, lo hace el área usuaria. Víctor, siempre que a un proveedor se le envía una ficha técnica, él envía pro forma para el cliente, confirme la producción. Ah, sí, 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 sí. Como una muestra, ¿no? Voy a arrancar la producción y esto es lo que va a salir. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Sí, es válido. En muchos negocios se hace y está bien, es bueno. Validan la primera unidad que se va a producir, ¿no? Muchas empresas, es más, piden que antes de lanzar la producción se valide la primera unidad, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar hace algunos años en una litográfica en la que uno de los clientes pedía, imprimimos mis cajas, ¿no? de cartón y la primera unidad impresa necesito verla para validarla, firmarla y que sigas tu producción. Sí. Sí, hay distintos puntos que se tienen que comparar. Marca, precio. Sí, es importante revisar todo minuciosamente. Ever, te escuchamos. No consulta, la orden de compra tiene que ser exactamente a la factura del proveedor o puede ser de que digan de que algún producto puede ser una cantidad menor, una cosa así, ¿o no? La factura tiene que ser de acuerdo a la orden de compra, que es lo que está solicitando. Lo que sí puede existir es que esa orden de compra sea despachada en cantidades parciales, ¿no? Si te refieres a que tenga toda la descripción, la factura de la orden de compra, no necesariamente. Las descripciones tienen que estar en la orden de compra de acuerdo a la cotización, pero la factura usualmente tiene el nombre del producto, ¿no? Nada más. Y si es de acuerdo a cantidades, en teoría se tiene que facturar de acuerdo a lo que compramos, porque lo que compramos es lo que hemos planificado, ¿no? Si el proveedor nos atiende menos de lo que estamos comprando, pues está mal, nos está malogrando una planificación. Entonces, no debería ser distinta, pero lo que sí puede pasar es que las facturas lleguen, dos facturas, digamos, de un orden de compra, si coordinamos una entrega parcial.
necesito 100 unidades, pero de estas 100 unidades, despáchame 50 hoy y 50 la próxima semana. Podemos hacerlo así si nuestro modelo de negocio lo solicita, ¿no? Ah, ya, Aunque o es sea, un sí, solo porque ingreso. he visto órdenes de compra que son bien extensas y a veces generan varias facturas. Y dichas facturas tienen varias guías de remisión anexadas, ¿no? O sea, porque las entregas son en distintas fechas incluso. Es Te pregunto todo esto porque yo manejo un sistema o tenemos un sistema de que hace órdenes de compra, te permite hacerlo, pero quiero estar seguro de que qué es lo que debe y qué es lo que no debe hacer el sistema. Una orden de compra puede tener distintas facturas, sí, no hay ningún problema. Y para tu sistema va a ser mejor que gires una sola orden de compra al proveedor, porque si no te vas a llenar de órdenes y órdenes y órdenes y órdenes. Entonces, si trabajas con un sistema, lo que va a suceder es que gires la orden de compra de tus 10 ítems y el proveedor te va atendiendo 1, 2, 5, ¿no? Y cuando ingrese tu almacén, va registrando esa factura y va cerrando ese ítem de tu orden, va cerrando ese ítem de tu orden. Entonces, al final tu orden se va a ir cerrando parcialmente, va a estar registrada, pero no hay inconveniente con ello. Está bien. O sea, si la orden de compra, como te decía, es extensa, por ejemplo, que hayan 200 productos y el proveedor te puede generar 5 facturas y Sí, cada no, factura no hay problema. no habría problema. No habría Ah, ya. problema que puedas tener con distintas facturas una orden de compra. Pero tiene que estar especificado que vas a tener fechas distintas para cada uno de esos productos. O sea, se tiene que especificar todo eso en la orden de compra, ¿no? Ahora, Ok. si el proveedor te va a tener 200 ítems, imagínate si giramos 200 órdenes, te vas a demorar bastante, ¿no? Entonces, pregúntame tiempo también, y se va, y más si manejas un sistema, te es más fácil. Sí, Claro. Ya, gracias. a ti, Ever. Nicolás, levantaste la mano, cuéntanos. Sí, buenas noches. Bueno, una de mis preguntas es que, por ejemplo, no yo hago mi cotización de lo que es el pedido de producto y no es que en la cotización viene especificado de qué día se despacha y qué día es la entrega del producto. ¿Y qué pasaría si en esa fecha de plazo de, por ejemplo, no de 2 días o 3 días, por el tema del paro, ¿no? Hay problemas, no hay pase. ¿De quién correría el gasto? ¿Del proveedor o del que hace el envío del producto? Si de manera inicial está asumiendo el proveedor el envío, tiene que asumir el proveedor. Sigue asumiendo el Pero, proveedor. pero si está dentro del plazo de entrega, a eso me voy. Perdóname, no estoy entendiendo bien la pregunta. Hacemos el requerimiento, Ya. el cliente está esperando una entrega. Ujú. Y el acuerdo inicial era que el cliente pague el transporte. No, o sea, ya está dentro de la factura, está dentro ya de la cotización, está dentro del gasto del flete, como decirlo, ¿no? Ya. Ya, y durante el envío sucede lo que es el paro, a eso me voy, ¿no? En el mismo día que es la fecha de entrega, Ya, muy probablemente el cliente no va a asumir ese precio, lo va a asumir el proveedor. el proveedor. Sí. Ah, ya, ya. Ya, bueno, con respecto a lo que me dijo, lo que estaba comentando mi compañero, sobre eso de la cantidad que hay en las emisiones de las boletas de entrega, ¿no? Eso no tiene limitaciones, como decirlo así, pero sí tiene que estar especificado claramente de cada producto y las fechas de entrega, ¿no? De cada producto. Pero, ¿cuál sería mejor? ¿Clasificarlo por prioridades o por tipo de entrega de materiales? Como para dividir la orden de compra, podría Ajá. clasificarla si ya conoce, si de los 200 tiene 50 que llegan, cada 50 llegan en una fecha, él podría girar, digamos, 4 órdenes de compra. Podría hacerlo. Entonces sería por prioridades. Ajá, sí, si lo pone por prioridades sería, ¿no? La prioridad 1, que es la primera fecha, en 50 en una orden. La prioridad 2, 50 en la segunda orden. Podría hacerlo así,
que estaría bien también, es válido. Claro, Pero para también, más orden, ¿no? sí, lo que pasa es que Ever maneja un sistema. Entonces, cuando ya tiene un ERP, entiendo que es un ERP, girar tantos ítems en una orden grande en sistema es distinto a que estemos verificando en una orden manual, uno a uno, que ahí sí tendría rigurosamente que existir una orden para cada entrega, porque si no, tendríamos que sacar nuestros papeles, para, perdónenme, tendríamos que sacar todos nuestros papeles para revisar qué atendieron y qué no, pero en sistema le permite ver de toda su orden qué está cerrado y qué se encuentra abierto aún. Es cierto, ¿verdad, Ever? Sí, sí. Entonces ahí le es más fácil, con un ERP le es más fácil. Entonces él en el ERP coloca solamente los datos del proveedor y empieza a jalar. Es más, posiblemente importas de un Excel todo el pedido, de una sola carga, ¿no? Probablemente. O probablemente jalas del requerimiento de tu área de producción, ya jalas todo el pedido. Entonces le es más fácil si va a girar a un solo proveedor, todito el pedido. Y ya está, más tranquilo. Si Ya, fuera entiendo. manual, ahí sí tendría que hacerlo rigurosamente en órdenes separadas. Ese es la gran ventaja, el gran beneficio de tener un ERP. Es una maravilla, en verdad. Sí. Claro, porque ahí en la empresa donde trabajo, pues hacen los requerimientos, no tanto de materia prima como materias de, como decir, de reciclaje, ¿no? Porque estoy en una fábrica de lo que es de papel y cartón y traen reciclajes, ¿no? De varios países, de varias ciudades de Lima también, ¿no? Ujú. Y pues a la hora de ingreso, algunos, lo que es material prima, lo pesan, ¿no? Tanto de entrada como de salida, ¿no? Porque traen por toneladas, como que también traen insumos, ¿no? Que es por sacos o por cilindros, ¿no? Igualito, el gas también, cuando traen gas para las montacargas, igualito, ¿no? Por cantidades contables, como decirlo, ¿no? Ujú. Y a veces hay retraso en eso. ¿Por qué? Porque todo es así en físico, detalladamente, y a veces los camiones se quedan afuera, no haciendo cola, como decir, orden de llegada, o hacer pasar a los camiones que requieren las materias, ¿no? Principales adentro de la fábrica. Mira, por ejemplo, ahí en el orden de llegada, lo que podríamos hacer es sacar citas, como ahora está, ¿no? Manejándose en muchos lugares, citas y que ya estén los tiempos como calculados, y ya no tengas una cola extensa, sino citas, 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 ya no está esperando el proveedor y tú tampoco estás cargado con toda la presión de ver a todos ahí en cola, Sí, ¿no? lo que pasa es que por ahora, por lo que es por el paro, a veces no llegan a la cita cronometrada. Ujú. Sí, es que Y esta eso es lo que situación, hace bastante perjudica, ¿no? A la hora de entrega de los materiales, de los productos, tanto de entrada como decir de salida también, porque nosotros también mandamos lo que son las bobinas de papel, mandamos a otros países y también como que hay quejas, ¿no? Que dicen, no, que ha llegado tarde, que a veces nos rechazan el producto, o por las lluvias, ¿no? Que llegan mojados y toda esa situación, ¿no? exacto, sí, sí, sí. Toda la razón, este tema esta situación que estamos viviendo ahora saca a todos de toda, ¿no? De toda, Descuadra lo que es los envíos. todo, exacto, así es, Nicolás, exacto. Sí, es verdad. Gracias por tu participación. Vamos a leer, a ver, a Ninet. La orden de compra se puede utilizar como un título ante autoridades judiciales para exigir una cancelación. Sí, es un documento legal. Sí, aunque sea una cancelación tardía, pero si es algo que sea de mucho valor, entiendo, eh, ya pasamos de hacer una orden de compra a hacer un contrato, ¿sí? Y en un contrato ahí tenemos más especificaciones, porque entiendo que la pregunta es cuando es algo de mucho valor. Ahí recomendamos siempre utilizar un contrato alineado a la orden de compra, ¿sí? Justo la última parte de nuestra presentación tiene que ver un poquito de ello, ¿sí? Bien, terminamos la cotización con una evaluación postventa y un seguimiento a la cancelación de la factura, ¿sí? Ahora, existen tipos de contratos que se pueden manejar junto con la cotización, ¿sí? Perdón, junto con la orden de compra, ¿sí? Que van de la mano.
¿Por qué? Porque existen compras, como bien mencionaba nuestra compañera, existen compras que necesitan que sea todo muy, muy pues riguroso, te pasan todo un contrato y que tiene penalidades y demás por atenciones. Tenemos dos tipos de contratos, ¿sí? Contratos de precio fijo, cuando se pacta un precio y no varía, por ninguna causa externa varía. Luego tenemos los contratos por costes reembolsables, que son cuando se pacta un contrato, pero si necesita que hagamos otra operación adicional de acuerdo al contrato, la hacemos y me lo reembolsas para poder seguir con mi operación para lo que fui contratado. Y existen los contratos por tiempos y materiales. Los por tiempos y materiales son tipos de contrato en el que el proveedor que constituye una combinación de los dos que hemos revisado ahora, es decir, que tiene una parte fija y una parte variable. Por ejemplo, te cobro la hora 5 soles. No sé cuántas horas voy a trabajar, pero tengo claro que vamos a cobrar la hora en un servicio 5 soles, ¿no? Entonces, mi fijo es 5 soles, pero empieza a variar el número de horas, ¿sí? O los metros cuadrados, ¿no? El precio por hora, por metro cuadrado es uno, pero varía dependiendo de la extensión, ¿sí? Entonces, dependiendo de los tipos de compra que tengamos, si son de mayor valor, lo acompañamos de un contrato, ¿sí? ¿Qué es más? Lo va a revisar el área legal del proveedor, lo vamos a revisar nosotros y listo, y lo cerramos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es necesario que no nos vayan a fallar, ahí vemos penalidades y demás de esas cosas. Y ese contrato sí lo llevas a cualquier instancia para hacer valer un incumplimiento. ¿Sí? Bien, hemos concluido con nuestra presentación. Les agradezco bastante que ya hemos estado ya al último más participativos y eso es muy bueno, nos ayuda mucho a fluir en nuestra clase. Les pido disculpas que nos hemos pasado unos minutitos, han sido pocos minutos en verdad. Muchas gracias, que estén muy bien. Le hago el pase a Valeria, que siempre tiene unas indicaciones.